Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Muy buenas noches. Le habla Patricia Quiroga y hoy quiero concluir este mes que aquí, bueno, en Estados Unidos a lo que le llamamos se acaba el verano. No se acaba el verano totalmente, pero aquí el año escolar terminó y va a empezar en la próxima semana. Entonces, lo concluimos diciendo se acabó el verano porque los chicos empiezan a la escuela, los jóvenes van a la universidad y empezamos como una nueva rutina. También hay cambios de horario, la hora se cambia, el sol se acuesta más temprano, se levanta más tarde. Entonces es un cambio, el frío viene, el otoño. Y entonces por eso decimos, y quería concluir este último lunes de Mujeres de Fe y de Valor, pues sacando un video, que hace días que no sacaba video, para compartir con ustedes pues la despedida del verano, porque ya pues la otra semana cuando venga pues ya va a ser un nuevo mes y un nuevo comienzo para todos aquí en Estados Unidos. Por eso quise compartir con ustedes, pues, a través de las pantallas, aquellos que me han visto, ya me conocen, pero hay algunos que solamente por foto me han visto y quería, pues, presentar mi cara, dar la cara, como se dice, ¿no? Dar la cara. Y en esta noche, pues, quiero compartir con ustedes un versículo que es de aliento, pero al mismo tiempo un versículo pues triste a la vez. Vamos a compartir la palabra, pero vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, dame palabra de sabiduría y que seas tú que hable a través de mí, que no sea yo, que seas tú el centro de esta reunión una vez más. Señor, que seas tú tocando los corazones de cada hombre y mujer que escuche este mensaje, que seas tú llenándolo de paz y tranquilidad. Señor, cuando ellos lo escuchen en el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice en Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimemente entre vosotros, no altivo, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que ser sabios en muchas ocasiones, en muchas situaciones, pero principalmente cuando escuchamos de una mala noticia de que a alguien le ha pasado. La palabra dice que nos gocemos con los que se gozan, pero también dice que lloremos con los que lloran y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Hoy he escuchado una mala noticia de una familia, pues perdieron sus seres queridos, dos familias. Ayer también escuché otra mala noticia de que un esposo, mató a su esposa porque hubo adulterio. Entonces, escuchamos todos los días malas noticias. Escuchamos a lo mejor una buena, pero cinco malas. Y nosotros los cristianos debemos estar ahí dispuestos cuando escuchemos eso, dispuestos si más es un familiar o es un hermano o hermana de nuestra congregación, o aún que no sea de nuestra congregación, sea alguien que nosotros conocemos. Cuando escuchamos esto, pedirle al Señor sabiduría para hablar y pedirle que el Señor sea que nos haga a nosotros, nos ponga en gracia con la persona en este momento difícil para poder llevar el amor de Jesús a esa persona. Tenemos que ser sabios. Hay personas que cuando, por ejemplo, muere un familiar y van y dicen, ay, yo sabía que esa persona iba a terminar mal, o un joven, yo sabía que él iba a terminar mal porque él estaba mal. No, no podemos ir a decirle a alguien, a una madre, que yo sabía que su hijo iba a terminar mal. Una madre no quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar de que esa persona se merecía una muerte así. Nadie quiere escuchar. Y tenemos que ser sabios. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Si vamos a ir a visitar a alguien que perdió a un familiar, abrazarlo fuerte y dejar que esa persona llore, llore todo lo que quiera,
en nuestro hombro, estar ahí poniendo el hombro como si fuera Jesús, sin preguntar, sin cuestionar, solamente dejar que esa persona llore y se desahogue. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros le digamos, esas personas a veces ni lo escuchan, porque su corazón está tan herido, tan sufrido, que así como nosotros le decimos cosas, otras personas le dicen, y son muchas personas que lo dicen, que la persona no retiene nada de lo que le han hecho. ¿Saben qué? Nosotros solamente tenemos que ir, llevar el hombro como si fuera Jesús. Y que esa persona, si quiere llorar, que llore todo lo que pueda. Y si nosotros podemos orar por ellos, orar solamente y pedirle, Señor, que le dé consuelo a esta persona, una palabra de sabiduría. Por eso, como cristianos, tenemos que ser disciplinados para cada ocasión, tenemos que estar preparados. Si vamos a ir a un sepelio, a alguien que está enfermo, leamos versículos relacionados con esa situación. Para que el Señor nos use, para que usemos palabras de consuelo si es en la situación de un funeral, que demos palabras de consuelo a alguien que está en un hospital grave, de que hay esperanza, de que el Señor puede hacer un milagro, de su voluntad. Leamos versículos relacionados con la situación, no vayamos con nuestras propias opiniones, pidámosle al Señor sabiduría, oremos, tomemos 5 minutos antes de ir a la situación y oremos y aprendamos o leamos un versículo, y si no lo podemos memorizar, llévelo en el teléfono, en una notita, para que se lo lea a la persona o en su Biblia. Si tiene su Biblia anotado, lea ese versículo de consuelo o de acuerdo a la situación y léale esa cortito, pequeñito. La palabra no vuelve vacía. Si no lo sabe o no lo puede memorizar, léalo cortito en un papelito o algo y solamente déjelo que esa palabra hable a esa persona. No vayamos con nuestra propia opinión. ¿Por qué? La palabra dice que como nosotros hemos sido consolados en momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación, como nosotros hemos sido consolados, asimismo Dios nos da la fortaleza para que podamos nosotros consolar a otros. Como le decía la hermana ahora, solamente alguien que ha perdido un hijo puede entender a otra madre, porque para una madre un hijo es un hijo. Digo, para las madres que se consideran y quieren, porque conozco madres que no, la verdad, a veces uno dice cosas que ni debería decir en la forma que han criado o han tenido o han hecho con sus hijos. Pero hay madres que son madres porque dan la vida por sus hijos y lo tienen que dar. Entonces, uno tiene que tener sabiduría porque esta persona en el momento llorará, se pondrá triste, pero al final esa madre podrá consolar a otra y decirle, yo te entiendo, sé por lo que ha pasado, yo también lo sufrí, el Señor me consoló, el Señor me fortaleció y como lo hizo conmigo, lo hará contigo. Este dolor no durará para siempre, porque las personas que mueren, eh, no quiere decir que nosotros lo olvidamos. Aprendemos a vivir el día a día con el dolor. No es como si cuando sabemos de una vez, pero va pasando el tiempo, pero aprendemos, y más cuando somos cristianos, el Señor pone consuelo en nuestros corazones. Se lo digo porque por el fallecimiento de mi papá en el momento, para mí fue un dolor muy grande y pensé que no se me iba a quitar nunca, pero yo misma le pedí consuelo al Señor. Señor, saca toda tristeza y dolor, porque sé que mi papá está en un mejor lugar, gracias a tu misericordia que le diste la oportunidad a mi papá. Entonces eso me ha consolado a mí, pero en el momento no, yo decía, ¿cómo saco? ¿Cómo saco?
me hacía la fuerte, pero igual cuando estaba sola lloraba. Hace 2 días me recordé de él y también pues me vino nostalgia, tristeza, porque no puedo olvidar a mi papá. ¿Cómo lo voy a olvidar? Yo trabajo, yo hago todo lo que voy a hacer el día a día, pero llegan momentos que me acuerdo de él por cualquier cosa, por una canción, hasta por un pollo que yo hago. Mi papá le gustaba cocinarle pollo a mis hijas, entonces a veces yo digo, voy a hacer un pollo como el abuelo, a pesar de que no me sale, pero cosas así sencillas. Uno cuando pierde un familiar siempre se acuerda por algunas cosas y viene esa tristeza, esa nostalgia, no como, como reciente, pero está ahí. No podemos olvidar, nunca vamos a olvidar el que muere. Aprendemos a vivir con el dolor y el Señor pone consuelo en nuestros corazones, pero no quiere decir que lo olvidamos. Nunca podremos olvidar un ser querido y menos a un padre, una madre o a un hijo, nunca lo podremos olvidar, o a un esposo, a una esposa. Aprendemos a caminar con el dolor, pero no quiere decir que se ha ido. El Señor nos ayuda y así como nosotros podemos caminar el día a día, también el Señor nos ayuda para cuando encontremos a alguien consolarlos a través de la palabra y decirle, el Señor me ha consolado, el Señor ha sacado mi tristeza y mi dolor y hablarle a esa persona poco a poco de lo que el Señor ha hecho con su vida y mantener buscándolo, hablándole, bueno, de cosas bonitas, cosas de que lo haga a esa persona, pues, por un momento olvidarse del dolor y la tristeza, como recordar cosas bonitas, de lo que hacía con esa persona, ¿no? No tratar de traer la tristeza de nuevo y otra vez recordarlo, ¿no? Tenemos que tener mucha sabiduría en esos momentos difíciles. O por ejemplo, si alguien va a un hospital y alguien está enfermo y empieza a decirle, ay, mi tía murió de esto, ay, mi abuela murió de esto, ay, yo conozco a alguien que murió de esto. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está en un hospital con un ser querido, que está luchando contra la vida, que tú sabes de personas que murieron de lo mismo? O sea, le estás apagando la fe, le estás apagando la esperanza de que esa persona cree que su familiar va a vivir otra vez. Entonces, tengamos mucha sabiduría, pidámosle al Señor sabiduría. La palabra dice que el que esté falta de sabiduría, que la pida. Entonces, no abramos nuestra boca por hablar. Nosotros los cristianos tenemos que ir primero antes de cualquier decisión o cualquier situación, ir delante de el Señor. Señor, dame sabiduría para este momento, para este tiempo. Y orar, aunque sea 5 minutos, no ir a la ligera. Entonces, la palabra lo dice muy bien, no seamos sabios en nuestra propia prudencia, porque cuando hay una fiesta uno celebra, se goza, hay personas lloran de alegría y la palabra dice, gozaos con los que se gozan, pero también dice, lloraos con los que lloran, unánimemente, dice la palabra. Y dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia prudencia. Hay personas que porque alguien murió muy humilde, muy, no sería la palabra pobre, que a veces no tienen ni siquiera una caja digna para enterrar a sus muertos. Dicen, ay, no, eso, ¿cómo yo voy a ir ahí? Esa casa se está cayendo, o está muy sucia, o, ay, esa gente era muy pobre, ay, no. Además, yo le mando dinero mejor, eso lo va a ayudar más. No, hay cosas que con el dinero no se pueden comprar. Hay momentos que, como les dije, a lo mejor le podemos decir muchas cosas a la persona que está pasando, pero llega un momento que esa persona toma un tiempo de reflexión y esa persona empieza a hacer como un escáner en su cabeza, en su memoria, en su conciencia y empieza a recordar quién estuvo ahí, quién no estuvo, quién le habló y quién no le habló. A lo mejor no se recuerda de todo lo que le dijeron, pero la persona sí empieza a mirar quién estuvo y quién no.
y en los momentos difíciles que uno tiene que estar ahí. No solamente cuando hay fiesta, alegría. Es más difícil estar en un momento difícil de tristeza que estar en un momento de alegría. En un momento de alegría van las personas que tú quieres que vayan y hasta lo que tú no quieres que vayan, o sea, personas que ni siquiera invitas, pero en un momento triste de dolor o si hay alguien en la cárcel, ahí es muy, muy difícil encontrar verdaderas personas que estén en ese momento. Y si alguien está es porque esa persona te valora o que tú le importas o que, aunque no te conozca, es un verdadero cristiano o cristiana que vive lo que predica. La palabra dice que nosotros debemos seguir y visitar a los presos, a los enfermos, a los hospitales, a las viudas, a los huérfanos, ayudarlos en los que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso con ellos es como si lo estuviéramos haciendo con Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, cada vez que escuchamos todas estas malas noticias, vayamos al Señor, oremos al Señor para que Él nos prepare con sabiduría para hablar. Y si no sabe hablar, no se siente capaz, porque a lo mejor ha pasado por la misma situación y se le mueve el sentimiento y se recuerda también de lo que usted le pasó y de lo que está pasando, no hable. Deje su hombro para la que a veces la persona que está pasando por digamos, una situación de que un fallecido, a veces hay tantas personas a su alrededor y la persona solamente necesita a alguien que ponga su hombro para orar, para llorar, que alguien lo consuele, pero con un abrazo, con un abrazo fraterno, un abrazo sincero, porque habrá muchas personas, pero no todos lo van a abrazar o no todos tienen la misma sinceridad. Muchos lo hacen con compromiso, pero a veces un abrazo vale más que miles de personas en una situación difícil, sea en un hospital o sea en un velatorio. A veces un abrazo vale más que todas esas personas juntas, porque solamente a veces se quiere un hombre para llorar, una persona que te puede escuchar, una persona que no diga nada, solamente que escuche el susurro, el dolor, la tristeza que tiene esa persona. Así que piénsenlo bien antes de hablar, pídanle al Señor sabiduría, prepárense con los versículos, como les dije, para cada ocasión el Señor tiene un versículo, tiene una situación preparada, y el Señor nos puede usar a nosotros. Cuando mi papá falleció, lo menos en mi vida como cristiana, más de 20 años en el Señor, yo nunca me imaginé que yo fuera con mi esposo y mi hija la que estuviéramos la parte de la ceremonia, o sea, el culto lo hicimos nosotros. A mí no me avisaron con tiempo, fue algo improvisado. Pensé que mi familia ya lo tenían, porque había una funeraria y que todo ya lo tenían planeado y sin embargo me agarraron de sorpresa. Y le pedí sabiduría al Señor y fortaleza como una buena guerrera, como una buena cristiana y muchos dirán, está muy fuerte, estaba muy fuerte, pero no. Le pedí sabiduría al Señor para que, para poder usar ese momento de dolor y tristeza que tenía toda mi familia para poder compartir las buenas de salvación. Había familiares que tenían mucho tiempo que no veía, 30 años, 25 años, 20, 10, 15 años que no lo veía, vecinos que me vieron desde pequeñitas y no lo había vuelto a ver, amistades que primas, y ese momento el Señor escogió para que yo pudiera compartir la palabra. A mí nadie me preparó, a mí nadie me dijo nada, pero fue el momento que el Señor quiso usar. En un momento de dolor y tristeza, el Señor me preparó para que pudiera compartir su palabra, no lo que yo iba a decir, porque si era de parte de mí, me iba a llorar
tiempo, pero el Señor quiso traer su palabra a través de mi boca y usó esta situación, este momento del velatorio de mi papá para compartir la palabra. Nunca en mi vida como cristiana me imaginé predicando en el velorio de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi abuelo, ni de nadie. Nunca me imaginé que me tocara a mí, pero me tocó. Me tocó tenerlo que hacer en el de mi papá y la gloria y la honra es para Dios porque se compartió la palabra como tuvo que ser y mi momento de llorar y de tristeza lo hice pero aparte. Mientras tanto representé a Jesús en ese momento como Jesús consolador, que si me podía consolar en ese momento a mí, lo podía hacer con mi abuela, con mis tías, mi tío, mis hermanos, que estaban todos ahí, el Señor lo hizo. Entonces, si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted o con otras familias, pero tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que vivir lo que predicamos para cuando lleguen estos momentos así, de repente como pasó en mi vida con lo de mi papá, que nadie lo estaba esperando, estemos preparados, fortalecidos para, para ir de frente como embajadores de Cristo, no importa lo que sea, no importa lo que venga, nosotros representamos a Cristo primero, somos embajadores primero. Y eso es lo que tenemos que hacer, vivir lo que predicamos. Así que hermanos, acuérdense de esto, debemos llorar con los que lloran y no ser sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Que sea el Señor que hable a través de nosotros y podamos consolar a otros para que esos otros puedan consolar a otros. Amén. Así que le dejo con esta reflexión de Romanos 12, 15, Romanos 12, 15, para que ustedes, esto no es para que se lo lean a alguien que está pasando a un momento difícil, no, eso es para nosotros, para lo que vamos a ir a hablarle a otros, para que lo aprendamos nosotros, lo pongamos a prueba y busquen versículos que vayan de acorde a la situación. Si es un matrimonio, si es un velatorio, si es un bautizo, si es alguien que está en un hospital, pero que vayamos de acuerdo a la palabra, porque para cada situación hay un versículo. El Señor tiene algo para cada situación. Amén. Así que vamos a orar, Padre Santo. Y Padre, bueno, yo te doy toda gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por este momento que podemos compartir la palabra. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, porque no somos perfectos. Tu palabra dice que el que esté falta de sabiduría, que la pida. Señor, danos sabiduría en momentos difíciles, en momentos que, Señor, se necesite llevar tu palabra y tú nos quieras usar, pero que seas tú, Espíritu Santo, a través de nosotros y no seamos nosotros nuestra propia opinión. Bendice cada mujer y cada hombre que va a escuchar este mensaje. Si está pasando un momento de dolor, de tristeza, que sepan, Señor Jesús, que tú estás ahí para ellos, que tú eres el único consolador, Señor Jesús. Que ellos te invoquen, Señor, que ellos llamen a ti para que seas que tú les respondes, Señor. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, Señor. Ellos claman en su momento de dolor y tristeza para que seas tú que los consuelos, Señor. Bendices hombres y mujeres, Señor, hijos que han perdido seres queridos, Señor, en estos días. Hoy, Señor, Padre Santo, sé tú consolándolos con ellos. Y nosotros como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, llevemos ese consuelo a través de tu palabra. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Y que cada hombre y cada mujer entregue su dolor y su tristeza, su odio, su rencor que tengan delante de ti. Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos, Señor Jesús. Toda gloria y toda honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a compartir con nosotros en el canal de YouTube. Aquellos que no se han suscrito, que se suscriban al canal para que puedan tener los videos actualizados, los audios. Y para suscribirse,
no tienen que pagar nada, estos son ministerios sin fines de lucro, solamente tienen que darle un me gusta o darle suscribir para que se suscriban y puedan tener y hablar y dejar sus comentarios acerca del tema o si necesitan alguna oración, dejar sus comentarios ahí y ahí a la brevedad posible pues nos comunicaremos con ustedes. Que Dios les bendiga. Fue un placer, una bendición y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.